Hola, buenos días a todos. Vamos un poco mal de tiempo, con lo cual vamos a empezar el curso de patología básica. Yo soy Juan Abraldes y primero de todo quería agradecer a la Junta Directiva por haber pensado en mí para organizar este curso de patología básica. Y agradecer también que ha sido un placer pertenecer al comité científico estos últimos 4 años. Entonces, voy a hacer una brevísima introducción porque vamos un poco mal de tiempo. El tema del curso es realizar una revisión de las herramientas actuales que tenemos para realizar investigación translacional, principalmente en pacientes. La primera charla hace una introducción de esto y después hay 2 charlas que son complementarias a la primera, es decir, que complementan cómo utilizar modelos animales para confirmar hipótesis o evaluar nuevos fármacos, nuevas líneas terapéuticas de datos que se han recogido en pacientes. Y, por último, una herramienta imprescindible para investigar las enfermedades, las hepatitis víricas, son los cultivos celulares de virus. Tenemos 3 excelentes speakers. El primero es Daniel Guilchelou, él trabaja en París. Él es nefrólogo clínico, pero tiene una gran formación en ciencia básica y ha trabajado durante los últimos años en medicina translacional, principalmente en la clasificación molecular de enfermedades, en la predicción molecular de eventos, principalmente en el campo del trasplante renal. Dani, thank you for coming. Thank you. So first, I'd like to thank the organizer for this kind invitation, and I'd like to apologize for 3 things. The first is that I will speak in English. I'm sorry about that. The second one is that I'm only a nephrologist, so I'm very sorry about that, but you will have a few slides about renal transplantation also. And the third one is that the first anticipated speaker was my friend Alberto Sanchez, but he's getting married today, so it was impossible for him to attend the meeting. So I will try during the next few minutes to provide you a short overview of what could be the application of transcriptomic in the clinical side, and provide also a few basic insight, basic explanation regarding those techniques. So we will be in the omics world actually during the next few minutes. This is a central dogma of biology, from the DNA to RNA, messenger RNA, or non-coding but regulating RNA, protein and metabolite. And as you know, at each of these different steps, a number of techniques have been developed regarding genetics, transcriptomics, proteomics, metabolomics. We will just discuss today this application dealing with transcriptomic analysis of RNA in a given tissue or a given cell. So what can we learn from transcriptomics in clinical settings? So the first thing we can get is to improve our understanding of gene and pathways involved in many biological processes. The second thing is that we may elucidate the function of a known gene, because generally we have a whole genome interrogation, and very often you found significant genes for whom you don't have any knowledge. And the third is that this kind of approach may also identify markers, biomarkers, for either diagnosis, prognosis, or prediction of disease or a response to a given drug, for example. So in clinical application, we may imagine that this kind of approach will help in classification, reclassification of disease, prognostication, individualization of treatments, and also discovery of new mechanisms and therapeutic options. So what are the methods to use in this kind of approach? You can quantify
at a single gene level. And as you all know, the best method is quantitative PCR, and historically you use in your experiment Northern blotting, but this is not convenient for application in the clinic, or reporter gene-based, but definitely using transcriptomic studies, we need a quantitative real-time PCR. And what about the detection of multiple genes in given samples? There are also a number of methods. The newest one is this kind of high-throughput sequencing called massively parallel signature sequencing. We don't have time to discuss many aspects of this kind of approach, and we will focus today on microarray applications and other transcriptomic analysis in the translational medicine. So this is the basics of microarray. I'm sure you are familiar with it, but this is just a few words about that. You know that microarray are based on the hybridization of your cDNA sample in a glass in which have been spotted or synthesized in situ oligonucleotide from all the transcripts from a species. And this is a basic and first generation microarray that was organized as follows, with a glass, spot cDNA and spot oligonucleotide, and you could compare two samples, each of them labeled with a given fluorophore, and then compare the color of each spot, yellow, red, green. This is the first generation microarray with spot microarray and competitive hybridization between two different cDNA. But the most of the recent publication worked with this Affymetrix or Illumina platform, in which you have only one label RNA population per chip and then comparison between chips. This is what you will find in many of the papers dealing with transcriptomics. This is a heat map, and the heat map, as you know, is a graphical representation in which every column is actually a gene, and each row is a different sample. In this example, this is breast tumor, but it can be everything here. And you have a color code reflecting the level of expression in a given gene in a given sample. And in this example, you have here a cluster of upregulated genes in these samples. And usually you will find also a dendrogram. A dendrogram on the top of the panel and a side dendrogram. This dendrogram represents relation between two samples. This is a representation of what you can have as a dendrogram, and in a few words, a dendrogram is actually a representation of the clustering approach, and this clustering approach will group genes or samples into groups based on similarity and difference between them. Another critical point you will find in all the publication regarding transcriptomic and whole genome interrogation is this problem of multiple testing. As you know, multiple testing problems is the fact that when you multiplied two-side tests, you will find a number of false positives. And normally this is fine if you have only a limited number of comparisons. But in a microarray, you will do about more than
10,000 tests per experiment, and then you will find a huge number of false positive regarding your relevant genes. And this is the reason why in all the paper dealing with transcriptomics, you will find this characteristic, this point of false discovery rate, FDR. The best way to explain FDR is to provide you an example. If you have this example, more than 6,000 genes in your experiment, and your experiment found about 200 genes with differential expression using a p-value of 0.01. That means 0.01 that 1% of this number, 64 genes, would be expected to appear differentially expressed when they are actually not differentially expressed. With decreasing p-value, the false discovery rate also decreases, but so does the number of differentially expressed genes. And in that situation, the false discovery rate is 35%. 35 is actually the ratio between 64 and 184 here. So the lower the p-value, the lower the false discovery rate. And finally, what you have to do is to choose a p-value with balance, which balance number of differentially expressed gene and false discovery rate. We'll see an example a few slides later. So let's move to a few examples of what we can do with transcriptomics in clinical practice. As I said, I'm a nephrologist. I'm involved in transplantation, in renal transplantation. So during the next slide, I will show you an example of what we can do in renal transplantation, and thanks to Alberto's slide, a few words about liver transplantation also. In these different settings, we can use transcriptomics with different types of sample. You can use an invasive approach using the biopsy of the organ. You can use blood sampling. This is a minimally invasive approach with only a blood sample. And you can use, and particularly in renal transplantation, a non-invasive approach using urine from our transplant patients. So let's move to a few examples, and the first one I would like to discuss with you. You probably know this data more than myself. These are the results from Alberto Sanchez, and you remember that Alberto worked for many years on this kind of approach, trying to identify liver transplantation with operational tolerance. I mean patients who can withdraw all immunosuppressive drugs without any immunological complication in the long term. This is definitely a good model to study tolerance, because as you may know, operational tolerance is very high in liver transplantation. This is not the case in kidney transplantation, for example, but in liver, about 40% of patients will be able to stop their immunosuppressive regimen if they have been correctly identified. So this was a study from Alberto, and as you may know, patients with stable liver graft after 3 years of transplantation were included in this study with withdrawal in about 6 to 9 months and then 12 months follow-up. Some of them reject, but some of them didn't reject and were classified as a tolerant patient. At time of inclusion, a number of samples have been collected, including liver biopsy and also PBMC using a single blood sampling. And from these different samples, a number of transcriptomic analyses have been performed, including microarray, whole genome interrogation, and quantitative PCR assay. This is the first impressive result that has been showed.
This is an heat map, as I showed you before, and this heat map showed that a number of genes were significantly differentially expressed in patients with tolerance and in patients with no tolerance. And this is the false discovery rate, and with a FDR of 0%, only 8 transcripts among the whole genome interrogation have been found to be differentially expressed in the two populations. If you put an FDR at 25%, you increase the number of significant genes up to more than 150 transcripts. The probably most important result from this analysis was a quite unexpected result. This is the following. Among these significantly different genes, a number of them were classified in the functional of cellular iron ion homeostasis. This was unexpected, and this was actually confirmed by subsequent analysis. And among these important genes, one of them, AMP, which is epsilon antimicrobial peptide, was one of the most regulating between the two populations. And actually, in the blood from this patient, epsilon, the protein epsilon, was significantly correlated with the gene expression in the liver of this patient. And importantly, very simple tests, including epsilon quantification in the serum of a number of patients in different situations, actually confirmed that epsilon was lower in patients with non-tolerant at time of inclusion in the study than in patients who will become tolerant after drug withdrawal. An important thing, and as you all know, in all transcriptomic analysis, we need not only a training set, but also a testing or a validation set. And this has been done by Alberto, and he could confirm that a number of genetic classifiers perform very well in the training set as well as in the validation sets. So he also tried to test the same hypothesis, but using a blood sample that could be more simple in clinical settings. And again, there was a significant signature of tolerance, but what he could find in this ROC analysis is that the best performance was for the transcriptomic classifier from the liver tissue, but actually blood signature also was highly significant and had a prognostic value. So this was the conclusion of this analysis, showing that intragraft transcriptional marker can be used to predict outcome of drug withdrawal in liver transplantation. So let's go to transplantation, but to kidney transplantation. I will show you very few examples, very few slides dealing with diagnosis of acute rejection using transcriptomic, prediction of acute rejection, prognosis of graft fibrosis. This is a study we did a few years ago, and in that study we tried to investigate microRNA signature within the graft, the kidney graft, during acute rejection, T-cell mediated rejection of the renal allograft. And what you can see in this heat map is that we could identify a microRNA signature of acute rejection, and it could lead to the discovery of new biomarker of rejection. In this ROC curve, you can see also that a number of these microRNA had very nice AUC value of about 1, suggesting that this microRNA may be used as diagnostic biomarker of acute rejection in the kidney allograft. What about prediction of acute rejection? As I said before, in kidney transplantation, we have access to urine samples, and
obviously, urine sample may provide huge information about what happens within the graft. And this is a study, these are unpublished results we obtained from a study that is still ongoing. In this panel, what you can see is the copy number of perforin messenger RNA in urinary cells of our transplantation at 10 days post-transplantation, 1 month post-transplantation, and 3 months post-transplantation. You can see two groups here. Patients who will present rejection between 3 and 12 months, so afterwards, and patients who will not present any type of rejection between 3 and 12 months. What you can see here is that in the two groups, perforin was similar at 10 days post-transplantation. There was a trend at 1 month, but there was a significant difference at 3 months. And what you can see also is that patients with no rejection afterwards tend to decrease their perforin messenger RNA level in the urine, but patients who will reject between 3 and 12 months had an increased perforin messenger RNA level in their urine, suggesting that this kind of approach may also predict subsequent acute rejection 3 weeks or months later. And what about prognosis of graft fibrosis? This is one of the complications we have in renal transplantation. We have a number of patients who will develop fibrosis of their renal allograft, and this will lead to dysfunction of the graft and finally to graft loss. And we have a patient who will progress during the first year post-transplantation. The problem is at that step, at 12 months, you usually don't have any effect on the function, and then serum creatinine is not a useful tool to detect patient with fibrogenesis process. And you need a protocol biopsy, an invasive protocol biopsy, to detect this patient early in our setting. So we need a biomarker to detect that, and this has been done by a transcriptomic analysis in early protocol biopsy. This is the first study, a study in which a protocol biopsy at 3 months without any fibrosis. IFTA is actually interstitial fibrosis, and patients have been followed to 6 months, and at 6 months some of them presented fibrosis. So there could define two groups of patients, those with progression of fibrosis and those without progression. And if you test the transcriptome of the biopsy at 3 months, whereas all the biopsy are normal at that step, you can identify patients with a progression toward fibrosis. This has been confirmed in a very nice study published last year. In that situation, this is exactly the same design. Patient at time 0, 6 months, 24 months after transplantation, and they have protocol biopsy at each step and transcriptomic analysis at each step. You can see here two groups of patients, those with red dots with progression of fibrosis, those without progression in blue. And you can see here a number of gene sets providing information about T cell proliferation, B cell, NK cells, etc. And you can see that these two groups differ in their kinetics of these probe sets. And among these probe sets, one of them, dendritic cell migration at 6 months, was able to predict progression toward fibrosis at 24 months with a very nice predicting value. Let's go back to urine. What can we do in urine? This is a paper we published last year. We tried to identify a number of messenger RNA from urine samples that could be predictive diagnostic of fibrosis within the renal allograft. So we start from 114 samples of urine at time of biopsy and use a discovery set to define a gene signature and validate it in a validation set. And in a few words, we could identify a composite score using 4 different messenger RNA with a good diagnostic value for the probability of fibrosis within the graft using this totally non-invasive approach with a good AUC that we could validate in the validation set.
So this is the last slide. As I said to you in the beginning of the story, we just spoke today about transcriptomic using microarray. There is a new approach which is next generation sequencing with a huge amount of data that are being to be produced. And you can see here the celerity, the kilobase per day per machine. And you can see that in the 90s, we could also sequence few hundreds of bases per day. Today, this is the number. These are high throughput, very sensitive techniques, and these techniques may be useful in clinical practice because they become cheaper and cheaper today. So I thank you for your attention. I will be pleased to answer your question. Thank you very much, Danny. I think we will leave the questions for the end of the session, so we will see whether we have time. Entonces, como comentó el doctor Anglichou, estas técnicas que a veces se trabaja sin hipótesis y se mira expresión de un montón de genes diferentes, ¿no? A veces se encuentran hallazgos inesperados, como por ejemplo el hallazgo del papel del metabolismo del hierro en la tolerancia. Y esto requiere del uso de modelos animales para investigar cuál es el mecanismo que une las dos cosas. De esto nos va a hablar Virginia Hernández, que se formó en San Pablo, después estuvo en Estados Unidos, en el Mount Sinai, y ahora está de vuelta en Lidibabs en Barcelona. Gracias, Virginia. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla, y yo os hablaré de forma muy sencilla del papel de los modelos animales en investigación translacional. Si me ponen las diapositivas. Sí, sí. Ya está. Vale. Pues eso, haré una breve, de forma muy sencilla, explorar el papel de los modelos animales en investigación translacional. Entonces, es por todos sabido que nos han ayudado mucho en el avance de las enfermedades humanas, sobre todo para desarrollar tratamientos, para validar mecanismos de acción, los estudios de los nuevos fármacos en tanto seguridad, eficacia como toxicidad, y en las últimas décadas también han contribuido mucho al avance en la investigación del genoma y la biología molecular. Elegir el modelo adecuado es quizás lo más importante una vez que tenemos claro qué tipo de investigación vamos a realizar. Lo que pasa que no es fácil porque no hay modelos disponibles para todas las enfermedades, y además hay algunas condiciones que no se reproducen de forma exacta en animales, y por ejemplo el virus de la hepatitis C no infecta fácilmente a los roedores, o si queremos estudiar el efecto del alcohol, pues tienen cierta aversión por la toma de alcohol, y además hay veces que la respuesta a un determinado agente inductor es diferente de lo que ocurre en humanos. No obstante, el modelo animal ideal sería aquel que se parece más a la enfermedad humana que vamos a estudiar. Lo ideal sería que reflejara la patogénesis y el fenotipo de lo que ocurre en humanos, que además refleje lo que ocurre en el microambiente, y esto es especialmente importante, por ejemplo, en cáncer, en el que cuando tenemos el hepatocarcinoma, todas las demás células del hígado contribuyen mucho a la carcinogénesis, que tenga unos biomarcadores que sean similares y predictores de enfermedad similares a lo que ocurre en humanos, y que además sea un modelo fiable para estudiar la toxicidad, y que además sean capaces de responder a las terapias que ya tenemos aprobadas en humanos. También hay que tener en cuenta otras consideraciones, y tenemos que saber qué porcentaje de animales queremos que sean pues, transgénicos o lo que queramos tener en el estudio de interés, porque en función de esto pues, podremos utilizar un modelo u otro. También hay que ver que la alteración que queremos sea específica y que esto no condicione la aparición de otros efectos adversos, el coste no solo de generar el modelo, sino de mantener los animales, mantener
tener colonias en los animalarios tiene un coste no despreciable, que sea seguro para el personal que lo va a manipular, es algo también muy importante, el volumen que necesitamos, si necesitamos muestras de sangre o si vamos a hacer un acceso vascular o técnicas quirúrgicas, la cantidad de fármaco que necesitamos estudiar, todo esto también condiciona el coger un animal más grande o más pequeño, por supuesto razones éticas y que luego además en el grupo en el que estemos haya experiencia con la técnica que vamos a estudiar. A pesar de que los roedores son el pilar principal de la investigación, como vemos en muchas de las presentaciones, que todos los estudios se hacen en ratones, dependiendo de lo que vamos a utilizar, quizás hay otros modelos que también nos permiten estudiar de forma fiable lo que queremos, y esto ocurre si queremos estudiar el desarrollo hepático. Quizás un buen modelo y que cada vez se utiliza más es el pez cebra. ¿Por qué es bueno? Pues es bueno porque el hígado empieza a formarse a las 60 horas después de la fertilización y a los 5 días tenemos un hígado completamente formado. Además, el proceso del desarrollo hepático es independiente del proceso de vasculogénesis y eso también facilita mucho las cosas. Además, es muy fácil y muy barato de generar colonias enormes que nos permiten tener significación estadística de forma muy fácil. Podemos manipular genéticamente de forma fácil. También es fácil crear transgénicos y además podemos unirle fluorescencia y como el pez es transparente podemos seguir, ver una visualización en tiempo real de todo el proceso del desarrollo. Si lo que queremos es estudiar la hepatitis aguda por virus C y queremos ver desde la infección aguda y el desarrollo de vacunas y estudiar el sistema inmune, no tenemos otro remedio que utilizar chimpancés, porque los animales pequeños no reproducen bien todo el ciclo de la infección, a pesar de que últimamente se han desarrollado algunos transgénicos complejos en roedores que también permiten estudiar la enfermedad. Es un modelo muy bueno porque nos permite ver todos los pasos de la infección, la replicación, infección y producción del virus. Los animales son inmunocompetentes, con lo cual pues, podemos estudiar la respuesta inmune del huésped, tanto innata como adaptativa. Podemos ver los cambios precoces en la expresión génica. Podemos, por supuesto, probar antivirales y es un modelo ideal para el estudio y el desarrollo de vacunas. Evidentemente, las limitaciones pues, son éticas, no es muy disponible, no se puede hacer en todos los centros y el coste es altísimo. Como decía antes, los ratones son lo más utilizado. ¿Y por qué? Pues porque se parecen bastante a los humanos, porque genética, bioquímica y fisiológicamente son bastante similares, porque somos capaces de manipular de forma bastante precisa su genoma, porque se reproducen de forma muy rápida y podemos tener colonias muy grandes en poco tiempo. Podemos controlar toda la historia clínica de manera que podemos tener ratones con el mismo background, a los cuales los vamos a someter al mismo tipo de condiciones ambientales y experimentales. Además, podemos tener toda la histología cuando queramos. Tienen limitaciones, por supuesto, y es que principalmente las diferencias propias de la especie son diferentes a nosotros en talla, en ciclo vital, en la morfología de los órganos. La actividad de la telomerasa es una característica bastante limitante y es que es activa en los ratones y sabemos que está bastante inactivada en los adultos humanos y esto hace pues, que con menos estímulos malignicen antes o que tengan una tendencia a la inmortalidad. Además, el desarrollo de metástasis suele ser escaso y si lo hace metastatizan a sitios diferentes a lo que ocurre en la enfermedad humana. Hay, por supuesto, diferencias en vías de señalización y metabolismo de los fármacos y además el microambiente en el que viven es bastante diferente y el sistema inmune también. Sin embargo, pues nos sirven para mucho y nos han servido para avanzar en muchos estudios y lo que pretendemos estudiar es la hipertensión portal, pues es un modelo muy conocido por todos, la ligadura parcial de la vena porta, que es un modelo fácil, que es reproducible, que es de bajo coste y que además genera, tiene un desarrollo de hipertensión portal muy rápido, pero una semana después de la cirugía los ratones tienen un completo desarrollo del síndrome de hipertensión portal con circulación hiperdinámica. Si queremos estudiar la hemorragia, pues seccionar una rama de la vena ileocólica también ha demostrado ser un buen modelo para testar drogas vasoactivas en condiciones de hipovolemia.
En cuanto a la encefalopatía hepática, es un poco más complicado, pero también el Shunt por Tokava en ratas ha visto que es capaz de producir en las ratas pues, cambios en el comportamiento y que sería también un buen modelo si queremos estudiar el desarrollo de nuevos fármacos en el contexto de la encefalopatía hepática. Si nos movemos al campo de la fibrosis, que es probablemente donde pues hay más estudios hechos con ratones, comentaré varias cosas. Moviéndonos de las técnicas quirúrgicas a la dieta, pues tenemos este modelo, el de Lieber-DiCarli, que probablemente sea el modelo que replica mejor lo que ocurre en la enfermedad alcohólica humana porque tiene todos los rasgos patológicos, es una dieta que aporta el 36% de las calorías totales vienen del alcohol y se da como única fuente de alimento y bebida, y produce una fibrosis pericelular y perivenular que es progresiva y que si mantenemos la dieta durante mucho tiempo, 1 o 3 años, los animales se hacen cirróticos. Pero quizás el que más se utiliza por todos los investigadores en el campo de la fibrosis es el tetracloruro de carbono, que es un modelo que produce una necrosis centrolobulillar aguda e inmediatamente va seguida de la respuesta reparadora con el reclutamiento de células inflamatorias y el incremento de matriz extracelular, que es lo que ocurre en humanos. Los animales a las 2-4 semanas tienen una fibrosis significativa que si seguimos administrando el tetracloruro de carbono, al final acaban teniendo una cirrosis micronodular. La administración suele ser intraperitoneal o también hay modelos por inhalación y además recientemente tenemos este modelo que asocia el CCL4 al DIN, que lo que hace es reproducir la secuencia de daño hepático, fibrosis y transformación maligna con desarrollo de hepatocarcinoma que aparece en los humanos. Otro modelo también de hepatotoxina es la tioacetamida, que produce una fibrosis periportal con cirrosis en 12 semanas y que también es bastante utilizado y además normalmente cuando hacemos estudios siempre queremos replicar que los datos no son modelo dependiente, o sea, y utilizar las dos toxinas es una de las estrategias comunes en el campo de la fibrosis. También tenemos la ligadura del colédoco, que es un modelo muy bueno para que replica la cirrosis biliar primaria y que es especialmente útil hacerlo en ratas porque como no tienen vesícula biliar es mucho más fácil de realizar que en los ratones, aunque en los ratones también somos capaces de hacerlo. Lo que produce es una proliferación de los colangiocitos y una fibrosis portal que ha sido muy importante para establecer el papel de los miofibroblastos periportales en el desarrollo de la fibrosis. Tenemos otros modelos menos utilizados y que lo que producen es una fibrosis por un mecanismo inmunológico como la inyección de concavalina A o la infección por el esquistosoma Manzoni. Lo que sí que hemos sido capaces y donde más hemos avanzado en las últimas décadas es en la manipulación genética, es en generar ratones que están manipulados genéticamente y podemos hacer casi de todo. Si tenemos un gen de interés, lo que podemos hacer es hacer que pierda su función y para esto pues, podemos hacer que disminuya la función, que es lo que se llama el knockdown y lo podemos hacer con RNAs de interferencia o podemos hacer que pierda la función del todo y esto es lo que es muy común utilizado, que son los modelos knockout y que además podemos hacer que esto sea en todas las células y que sea desde el principio del desarrollo, que son los modelos convencionales, pero además podemos, utilizando promotores específicos y utilizando los antibióticos, modelos que se modifican con los antibióticos, podemos hacer que la delección sea de forma específica en un subtipo celular y que además pueda ser reversible cuando administramos o no un determinado antibiótico, como veremos luego. También podemos hacer que el gen gane función y podemos simplemente introducir una secuencia exógena en un modelo knock-in o podemos generar un transgénico manipulando desde el principio. Y también lo mismo como para los knockdown, podemos hacerlo que sea en todas las células o podemos también hacerlo inducible y hacerlo condicional. ¿Vale? Volviendo al tema de la fibrosis, sabemos que hay modelos knockout que replican muy bien la enfermedad y que
producen fibrosis de forma espontánea. Y simplemente como modo de ejemplo tenemos estos dos, el ABCB4, del que hemos oído bastante en este meeting, que los ratones knockout desarrollan fibrosis espontáneamente, o también los ratones LHX2 también lo hacen de forma espontánea y progresiva, y estos animales incluso durante el desarrollo embrionario, con lo cual llegan a morir intraútero. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando tenemos el gen que queremos manipular, lo que hacemos es interrumpimos su expresión modificando el primer exón, y después mediante una selección antibiótica pues seleccionamos las células que tienen este constructo y después lo implantamos estas células en un embrión, y tras múltiples episodios de cría acabamos teniendo el modelo knockout, que lo que tiene es esa delección del gen en todas las células y desde el principio del desarrollo. Podemos combinar todas las técnicas que hemos dicho, y de hecho es bastante común que cuando estudiamos un gen que creemos que está relacionado en la fibrosis, lo que hacemos es, bueno, pues deleccionamos ese gen y vemos qué pasa, cuál es la respuesta que tienen a hepatotoxinas como el CCL4 o el TA. Y además podemos utilizando el sistema CRI-LOXP-SIDE, lo que podemos hacer es seleccionar qué tipo de células queremos que tengan la delección del gen. Y solo como os voy a poner el ejemplo de un modelo que generamos en el laboratorio del Dr. Friedman cuando yo estaba allí, y lo que consiste es que cuando tenemos el gen de interés, y lo que hacemos es flanquear al gen con estas secuencias LOXP que serán reconocidas por la enzima CRI, y habrá una recombinación de manera que la recombinación CRI quitará la secuencia entre las dos secuencias LOXP, y esto lo podemos hacer criando un ratón que tiene flanqueado este gen con otro ratón que expresa CRI bajo el promotor que nosotros queramos, y si queremos hacer la delección específica en las células estrelladas, pues un promotor bueno es el GFAP, o podemos introducir adenovirus que llevan CRI y hacer esto también de forma más rápida en el laboratorio. Lo que ocurre es esto, que cuando cruzamos a este ratón que tiene este gen floxeado con el que expresa CRI, pues se produce la delección de nuestro gen de interés. Y para verlo más gráfico, pues es esto lo que pasa, ¿no? Tenemos este ratón con este otro, y que tras múltiples cruces, cuando conseguimos el homocigoto que expresa los dos, pues tenemos una delección del gen de interés en las células que queremos. El problema es que no tenemos promotores ideales, y aunque yo aquí os digo que el GFAP es un promotor específico de células estrelladas, el problema que tiene es que también se expresa, es la proteína glial fibrilar ácida, que también se expresa en la glía en el cerebro, y el problema es que a veces hacemos estos cruces pensando que va a ser específico de lo que queremos en el hígado, y acabamos con, por ejemplo, fenómenos neurológicos indeseables. También podemos hacer transgénicos, y podemos hacer transgénicos en hepatocitos, en células estrelladas, dependiendo del promotor que utilicemos, porque si utilizamos la albúmina, lo que hacemos es atacar a los hepatocitos, y esto también tenemos muchos modelos en fibrosis en los que hay expresando, por ejemplo, el PDGFC en los hepatocitos tenemos a las 2 semanas fibrosis, y que además estos ratones, continuando con el desarrollo, a los 6 meses o 1 año tienen hepatocarcinoma, y es un modelo que también es bueno para ver todo el proceso de la malignización, porque empezamos teniendo esteatosis, después fibrosis, hasta que se produce la displasia, neoangiogénesis y malignización. ¿Y cómo hacemos esto? Pues una vez que hemos manipulado en el laboratorio el gen que queremos introducir y que queremos que se sobreexprese, pues lo inyectamos en un huevo fecundado, y que después implantaremos en una ratón hembra, y se producirá pues el embarazo, y tras múltiples crías y episodios de reproducción tendremos al final los ratones que sobreexpresan el gen de interés. En el hepatocarcinoma o en el cáncer en general es probablemente donde más modelos se han utilizado, y modelos incluso muy complejos que ni siquiera voy a mencionar aquí, pero simplemente pues decir que podemos hacer transgénicos que sean dobles, triples o cuádruple transgénico, y simplemente es tener el tiempo, la paciencia y el dinero para ir generando todas estas
crías de ratones y podemos, por ejemplo, este transgénico que lo que hace es sobreexpresar MYC y TGF-alfa, poniendo promotores que van específicamente al hígado. Podemos hacer múltiples cruces hasta que tengamos los ratones que sobreexpresan los dos genes. Este modelo es muy bueno para estudiar hepatocarcinoma porque el 20% de los ratones a los 4 meses ya lo tienen, y si esperamos entre 8 y 10 meses el 100% de los ratones tienen hepatocarcinoma. También se ha visto que la sobreexpresión hepática de las linfotoxinas A y B a la vez pues también replica el patrón de hepatocarcinoma. Por supuesto que hay limitaciones y ya hemos contado un poquito de la disponibilidad limitada de los promotores que tenemos que sean tejido específico, pero es que a veces, después de hacer todo el cruce del gen de interés, lo que ocurre es que los ratones mueren intraútero o incluso son infértiles, y esto pues es una de las limitaciones principales de los transgénicos constitucionales. También el patrón de expresión puede variar porque no podemos controlar del todo dónde se va a integrar el gen, el número de copias del DNA que se van a insertar, o a veces cuando hacemos delecciones después de todo el proceso y cuando nuestro constructo se inserta en el intrón de interés, al final da lugar a una proteína que, a pesar de estar truncada, todavía tiene un efecto, de manera que el knockout no es del todo, no podemos eliminar del todo la función del gen. Además, sobre todo en el campo de la tumorogénesis, pues no mimetiza la secuencia de eventos de la tumorogénesis espontánea que sucede en humanos, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos es el transgen, sobre todo pues en los modelos de toxinas, tenemos el transgen en el hepatocito, pero también en la célula estrellada, en el colangiocito y en todos los sitios, y esto pues son limitaciones que hay que tener en cuenta. Entonces, un poco para luchar contra esto, lo que podemos hacer es generar un ratón que es transgénico y que tiene la sobreexpresión o la delección del gen que queremos de interés, pero que de forma específica, utilizando promotores, podemos hacer que sea específico en los hepatocitos y que sea inducible. Y para esto tenemos los sistemas TET-ON y TET-OFF, que lo que hacen es utilizar antibióticos para producir la sobreexpresión o para interrumpir la expresión del gen en un momento determinado. Para contar simplemente un ejemplo, hay un modelo de hepatocarcinoma en el que los ratones tienen esta proteína TA bajo un promotor que es específico del hígado y que es capaz de unirse a zonas del genoma que expresan una secuencia específica de repetición, que es la TETO. Y además lo que hacemos es poner pues el gen de interés bajo el control del promotor del citomegalovirus y de esta secuencia de repetición, de manera que esta proteína la reconocerá, se unirá y el gen se expresará o no en función de si lo diseñamos para que se active cuando ponemos tetraciclina o doxicilina o no. Y esto, que parece muy complicado, de forma un poco más gráfica, es así. Este es el gen de interés que queremos expresar o no, unido al promotor del citomegalovirus y a la secuencia de repetición TETO. Lo que hacemos es introducir con un promotor específico del hígado esta proteína TTA, que consta de estas dos subunidades, que será capaz de unirse aquí y hacer que se exprese el gen. Pero podemos manipular, como he dicho, con antibióticos, de manera que si damos tetraciclina o doxicilina a estos animales en un momento concreto del desarrollo, lo que hacemos es que esta secuencia no se pueda unir y el gen no se expresa. También nos han servido los ratones para muchas otras cosas, y en el campo de la genética los ratones nos pueden ayudar a buscar potenciales oncogenes que luego seamos capaces de tratar de forma más selectiva. Y, por ejemplo, por comentar este estudio en el que los investigadores lo que hicieron es, utilizando hepatocitos primarios de ratones que o eran wild type o eran knockout para TGF-beta o su receptor tipo 2, generaron una firma genética utilizando estos ratones, y que además, cuando la aplicaron en humanos,
vieron que eran capaces de separar los hepatocarcinomas humanos en dos subclases, y que además estas dos clases se diferenciaban entre sí, entre las células tumorales de las que estaban originados e incluso en la supervivencia. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué nos aportan? Podemos hacer estudios genéticos en humanos y también en ratones, identificar aquellas secuencias que están alteradas o aquellas zonas que pensamos que son de interés, y una vez que tenemos, ¿no?, podemos incluso solapar lo que ocurre el análisis de expresión en humanos con el de los ratones, identificar el potencial oncogen y luego reproducir todo el proceso en el laboratorio porque lo que queremos al fin y al cabo es validar que eso tiene una repercusión funcional. Entonces, una vez que hemos identificado esto con estudios genéticos, pues podemos hacer todo el proceso de seleccionar, de transducir a las células y de implantarlas en ratones y ver si tienen o no tienen tumores y aplicar determinadas drogas o no. Y esto es un ejemplo que os ponía aquí, que utilizando esta tecnología pues se descubrió 2 oncogenes en hepatocarcinoma, utilizando ratones que además eran knockout para P53 y que tenían una sobreexpresión de MYC, con lo cual esto se puede complicar todo lo que queramos y podemos sobreexpresar cosas y deleccionar otras cosas y hacerlo en el momento que queremos y en las células que queremos. Es simplemente aprender las técnicas y pensar en cuál es el modelo que queremos utilizar. Tenemos que hablar de los xenógrafos porque es un modelo muy bueno para probar los nuevos tratamientos. Entonces, lo que hacemos es, en ratones inmunodeprimidos, lo que hacemos es inyectar células tumorales, que bien subcutáneas o bien de forma ortotópica, y después lo que hacemos es probar el tratamiento de interés. Inyectamos las células tumorales, ponemos el tratamiento, esperamos 2 o 6 semanas y vemos si el tumor se reduce. Si el tumor se reduce y se lentece el crecimiento, pues la droga se considera positiva. Las ventajas es que es fácil y rápido de utilizar. Quizás la principal desventaja es la inmunosupresión, y hay que tener en cuenta que, a pesar de que es un buen modelo y que nos permite avanzar en estudios clínicos posteriores, hasta un 89% de los fármacos que se consideran o que funcionan en ratones nunca llegan a ser aprobados. Para vencer el problema de la inmunosupresión podemos generar otras cosas y podemos hacer quimeras o trasplantar directamente desde el humano, y así tenemos un ratón que es inmunocompetente. Y para finalizar, pues, ¿cuál es el modelo ideal que queremos buscar en la enfermedad hepática que queramos estudiar? Pues aquel que nos permite estudiar la biología molecular y la fisiopatología de la enfermedad, tener histopatología, poder hacer técnicas de imagen y, sobre todo, ver si aumenta o disminuye el volumen tumoral con las técnicas de imagen que utilizaremos en humanos después, analizar el genoma, todo el proceso de carcinogénesis y la influencia de los factores ambientales, ver el desarrollo y progresión de metástasis, screening, biomarcadores, todo, desarrollar los fármacos y ver la quimiorresistencia. Pero esto, desafortunadamente, todavía no lo tenemos. No tenemos el modelo ideal para casi ninguna de las enfermedades hepáticas. En cáncer todavía no tenemos el modelo que recapitule bien todos los estadios del desarrollo del tumor, y estas diferencias que tenemos interespecies nos siguen obligando a utilizar material humano y biopsias para seguir avanzando, y lo más importante es entender tanto las ventajas como las limitaciones de cada modelo para maximizar la rentabilidad de los modelos disponibles. Gracias. Muchas gracias. La tercera charla, para la que tenemos 18 minutos, hablará Pablo Castaminza, del Centro Nacional de Biotecnología, sobre el uso de cultivos celulares para el estudio de las hepatitis virales. Gracias. No, quizás esta charla, buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme. Quizás esta charla se podría resumir en que no existe un modelo bueno de infección en cultivo celular para hepatitis C, y ya terminamos y nos vamos. Pero quiero utilizar estos 18 minutos para presentaros, a grosso modo, un modelo de infección con el que trabajamos para hepatitis C, que es una singularidad, que aún es un modelo que es lo mejor que tenemos y que tiene la gran deficiencia que solo representa un genotipo de los 6 genotipos que hay en hepatitis C. Por lo tanto, es una herramienta limitada.
Los contenidos de lo que os voy a contar hoy básicamente va a ser una pequeña introducción sobre la virología en VHC, estructura genómica del virus y el ciclo de replicación. Pasaremos muy rápidamente por encima. Después os hablaré de este modelo de infección basado en JFH1, que reconoceréis que es un único genotipo, que es el único que replica eficazmente en cultivo celular, y podremos matizar eso más adelante. Los principios y componentes de este sistema y las posibles aplicaciones. Iremos desde aspectos muy fundamentales y con una utilidad inmediata relativamente baja hacia cosas que son más útiles inmediatamente. Y hablaremos de ciertas conclusiones y perspectivas. Lo que a un virólogo le gustaría tener para trabajar es muestras de hospedadores naturales, un cultivo celular susceptible de muestras que vienen directamente de este hospedador y modelos in vivo que, después de utilizar cultivos celulares para manipular como queramos el virus, tengamos modelos in vivo para estudiar el fenotipo de estos virus. En el caso de hepatitis C, el hospedador naturales son humanos. Tengo que remarcar lo que os he dicho hasta ahora, que el único cultivo susceptible son hepatocitos primarios y con alta variabilidad y acceso limitado. No siempre funciona, no es un cultivo robusto. Evidentemente no podemos infectar humanos y los únicos modelos que existen animales, como bien decía Virginia, son modelos de difícil acceso o que tienen graves defectos, por ejemplo, los ratones xenotrasplantados quiméricos, en los que no se puede estudiar más que aspectos fundamentales de seguridad y eficacia de algunos antivirales. Por lo tanto, evidentemente hay una deficiencia grave a la hora de establecer cultivos de virus, de C. El virus C tiene una propiedad muy interesante, y es que su material genético es suficiente para generar virus. Y esto no es así para todos los virus. Y esto es un concepto muy importante para lo que hablaré después. Esto quiere decir que su RNA desnudo, el RNA que es su genoma, es capaz de producir todos los productos virales que el virus necesita para propagarse. Lo hace mediante traducción de una única proteína que, mediante procesos celulares y luego procesos mediados por el virus, produce todas sus proteínas que tienen diferentes funciones. Para ir un poco más rápido, hay una zona estructural que produce las partículas virales y una zona que es la no estructural, por así decirlo, que produce la replicasa. Y estos elementos son altamente modulares, de tal forma que esto es suficiente para producir un fenómeno de replicación persistente en cultivos. Además, hay proteínas de las que hasta hace poco no se sabía nada, que están implicadas en el ensamblaje de partículas mayormente. El ciclo de infección no voy a ir en detalle, pero básicamente el ciclo de infección es exclusivamente citoplásmico. Los virus se unen a la célula, se internalizan mediante un proceso extremadamente complejo para desencapsidar su RNA, de tal forma que ya puede comenzar la replicación. Evidentemente, con la carencia de cultivos celulares, nos las hemos tenido que ingeniar para estudiar estos procesos en ausencia de infección. Y se han venido desarrollando sistemas como el de pseudopartículas, que son retrovirus que tienen el aspecto externo de las partículas de hepatitis C, de tal forma que podemos reproducir estos aspectos de la infección. Como os decía, una vez que el RNA está dentro de la célula, es capaz ya de desencadenar el resto del proceso de infección y se autorreplica, produce todas las proteínas y produce nuevos viriones. Este fenómeno de replicación es fundamental. El modelo que se ha utilizado para estudiar este fenómeno, y son los replicones, los que habéis oído hablar seguro muchísimo. Estos replicones son elementos de RNA que son capaces de autoperpetuarse en la célula y subsistir como una infección persistente, como un modelo de infección persistente. Estos replicones, además, tienen la capacidad de que podemos introducir elementos exógenos de genes marcadores, por ejemplo, dentro de este genoma, y después de ponerlo en células susceptibles podemos medir, por ejemplo, en este caso, actividad luciferasa de una forma muy sensible. Gracias a este tipo de sistema podemos ver que en condiciones normales este elemento de RNA es capaz de autoperpetuarse e incluso incrementar su capacidad de replicación, y que en presencia de un inhibidor de la polimerasa, por ejemplo, esto desaparece. Este tipo de sistemas y otros sistemas parecidos son los que han generado esta larga lista de compuestos más o menos mejores o peores, pero son los que nos han traído ahora a que haya compuestos que ya estén en fase clínica de utilización. Es decir, que los replicones tienen un papel central en lo que es los aspectos translacionales de la infección por hepatitis C. Pero hoy voy a hablar de un cultivo
un sistema de cultivo de infección basado en JFH1, que ahora explicaré lo que es, que en el año 2005 revolucionó el campo, porque no teníamos solo aspectos parciales como la entrada o la replicación, sino todo el ciclo vital del virus en cultivo, lo cual era un gran avance, sobre todo para aspectos de virología básica. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Pues evidentemente, en un sistema de cultivo celular necesitamos un tipo celular susceptible. En este caso, son unas células que se llaman HOH7 y ciertos derivados, que son obtenidas por el cultivo primario de un hepatocarcinoma bien diferenciado de un varón adulto japonés, que se puso en cultivo y una única colonia se expandió. No es una línea, es supuestamente un clon, aunque existen variabilidades genéticas entre las distintas estirpes que se han derivado. Es una línea que es capaz de sostener la replicación de replicones y esta propiedad fundamental indicó que podría ser un buen candidato para ser susceptible de infección por el genotipo del que voy a hablar ahora. También hay subclones de esta línea que se han generado por diversas técnicas de biología celular en cultivo que ha permitido la selección de células con mayor capacidad de replicación de los replicones y que, como luego veremos, son más susceptibles a la infección. Por otro lado, además de las células, necesitamos un virus. Y en este caso, se trata de un clon molecular infeccioso. Como les decía al principio, el RNA, el material genético del virus, es suficiente para generar una infección per se. De hecho, los primeros experimentos que se hicieron de genética inversa en hepatitis C se hizo por inyección intrahepática en chimpancés del material genético puro. Lo que sucedió al principio de los años 2000 es que el doctor Takashi Wakita fue capaz de aislar una serie de secuencias que circulaban en un paciente con hepatitis C fulminante. Identificaron las secuencias y analizaron todas estas secuencias para construir una secuencia consenso, es decir, la media de las cuasiespecies circulando en este paciente. Y se construyó un clon molecular que se clonó directamente en un vector para poder perpetuarlo de forma sencilla. Este clon molecular, este cDNA, es transcrito in vitro, es decir, generamos a partir de DNA de doble cadena un RNA de cadena simple que constituye el RNA de desnudo. Y como les decía antes, esto es suficiente para generar virus por transfección en cultivo. Además, este virus que se produce en cultivo celular es infeccioso y en cultivo para otras células y en modelos animales. Evidentemente, es un clon molecular, es el único clon molecular que tiene una eficacia garantizada de replicar en cultivo, pero, como ven, es un virus recombinante, lo que hace que este es un organismo que tengamos que manipular como organismo genéticamente modificado en un laboratorio P3, lo cual limita bastante el trabajo que tenemos que hacer el día a día. ¿Cómo sabemos que ha habido producción de virus infeccioso en cultivo? Como les decía, nosotros producimos este RNA viral in vitro en un tubo de ensayo y lo transfectamos a las células susceptibles, como ya les decía, líneas de hepatoma humano. Si nosotros después de esta transfección esperamos el tiempo suficiente y tomamos el sobrenadante de estas células, no las células que tienen material genético, sino el sobrenadante, y lo pasamos a células que nunca han visto el material genético del virus y lo pasamos sin diluir, observamos que estas células empiezan a expresar antígenos virales, lo cual sugiere que hay algo en el sobrenadante que permite transmitir la capacidad de estas células de expresar el antígeno viral, que es una propiedad típica de los virus. Lo más interesante es que si diluimos estos sobrenadantes, empezamos a ver la aparición de focos discretos de infección y llegamos a un punto en el que no vemos focos de infección. Esto permitió por primera vez determinar la infectividad en unidades formadoras de foca por mililitro, es decir, una unidad infecciosa por mililitro, que es una cosa que en hepatitis C había que hacer mediante inyección secuencial de diluciones en chimpancés y esperar a que revelasen la enfermedad. De tal forma que esto supuso una revolución en el campo que nos permitía por primera vez no solo crear virus en cultivo, sino también propagarlo de forma eficaz. Y esto se puede ver aquí, como decía, cuando tomamos un sobrenadante de células y lo pasamos a otras células que nunca han visto el material genético del virus, podemos medir que en el sobrenadante de estas células van apareciendo títulos de infectividad cada vez más alta, medida, como les decía, por aparición de unidades formadoras de foco. Y esto coincide con el crecimiento muy rápido del número de células positivas para el antígeno viral en el cultivo, de tal forma
que se demuestra que el virus se está replicando en cultivo celular. ¿Para qué se puede utilizar este sistema? Y aquí pasamos un poco a las aplicaciones. Podemos estudiar características básicas de viriones de VHC. Evidentemente, antes de este sistema en cultivo celular había imágenes del virión, pero provenían de un paciente, de otro, había mucha heterogeneidad en las muestras, etcétera, etcétera. Lo que nos ha permitido este sistema es comprobar que esa heterogeneidad es intrínseca al virión y que el virión es pleomórfico, es decir, que no tiene una forma concreta, sí que tiene un tamaño esperado al que fue determinado por otros estudios anteriormente, pero hemos aprendido, además de que estas características morfológicas son muy variables, que los virus están decorados con proteínas celulares, como apolipoproteínas, etcétera. También hemos podido ver características básicas del virión. Estos son viriones purificados, idénticos a estos. Esto es una técnica de tinción negativa que nos permite ver solo la superficie y aquí podemos ver dentro del virión. Y como ven, tenemos partículas envueltas y sin envuelta, en las que podemos ver dentro de una envuelta de 2 capas lipídicas la presencia de una cápside y cápsides desnudas. Esto es una aplicación que la utilidad inmediata no es evidente, pero sí nos permite avanzar en los conocimientos estructurales del virión. También una tecnología recientemente publicada es que nos permite ver qué pasa dentro de la célula infectada en condiciones controladas. Podemos ver cómo se forman ciertas estructuras, en las que no voy a entrar en detalle, que son exclusivas del virus y que nos permiten estudiar cómo el virus está adaptando el medio celular para su propio beneficio. Otras aplicaciones, una de las más importantes para el estudio de hepatitis C en cultivo celular, es la propiedad de que partimos siempre de un clon molecular en forma de DNA y es altamente manipulable, es muy fácil generar mutantes en DNA. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de generar estas mutaciones que pueden ser en regiones del genoma viral de función desconocida, que no sepamos nada de ella, o mutaciones que aparecen como consecuencia de tratamientos farmacológicos, por ejemplo, mutantes de resistencia, podemos meter esta mutación en el virus, rescatar un virus infeccioso y probar cuál es su fenotipo, cómo crece este virus, cómo de susceptible es a los distintos fármacos. Esto es lo que llamamos genética inversa. Un ejemplo de esta genética inversa fue lo que se hizo con la viroporina P7, que les decía que estaba entre la región estructural y no estructural. Es una proteína que se le tenía muchas ganas, ya que es la única proteína que se había estudiado por genética reversa en chimpancés y no se llegó a unas conclusiones muy claras después de mucho trabajo. En este trabajo se introdujeron estas 2 mutaciones en esta región de la proteína P7. Se hicieron los virus y se observó que eran capaces de replicar a niveles normales, pero que su infectividad estaba claramente alterada. De tal forma que gracias a este fenotipo viral podemos adscribir a estos mutantes la capacidad, o a la proteína P7, la capacidad de ensamblar partículas virales. Otra aplicación esencial es el hecho de que, además de poder manipular el clon molecular de forma que introducimos una mutación y estudiamos el fenotipo, podemos manipular o controlar las condiciones en las que tratamos las células mediante técnicas generales de biología celular, como puede ser el silenciamiento, la sobreexpresión de genes celulares y también la utilización de inhibidores de procesos celulares conocidos, inhibidores de endocitosis, de exocitosis, inhibidores etcétera. O sea, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. De esta forma, hemos podido analizar o encontrar nuevos genes que pueden ser dianas terapéuticas interesantes para hepatitis C. ¿Cómo lo hemos hecho? Básicamente, por ejemplo, en este paper que publicamos hace un par de años, hemos visto que genes relacionados con la autofagia, un proceso celular de respuesta a estrés y implicado en muchas otras cosas, como si nosotros tomamos factores que son esenciales, aquí se ve esta proteína que la hemos conseguido silenciar, es decir, reducir muchísimo su nivel de expresión, también ATG4B, conseguimos reducir su nivel de expresión, vemos cómo el virus, que como crece en condiciones normales, se ve altamente afectado por la ausencia de estas proteínas. Y aquí vemos también los niveles de replicación han bajado. Esto lo que nos permite es decir que los genes inducibles por autofagia son esenciales para que replique el virus y, por lo tanto, son dianas potencialmente interesantes.
Lo mismo podemos decir de la maquinaria de biogénesis de VLL, llamada así genéricamente, pero aquí podemos ver cómo el silenciamiento génico de la poliproteína B produce un retraso claro en la producción de partículas virales comparado con el control, un descenso claro en la susceptibilidad de las células a la infección o a la propagación de la infección, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven todos estos datos? Básicamente nos permiten elaborar mapas de interacciones que son funcionalmente relevantes para el virus y quizás también para la patogénesis derivada de esta interacción del virus con la célula, y elaborar hipótesis que luego podemos testar o designar nuevos candidatos para intentar buscar fármacos frente a hepatitis C. Además, podemos divertirnos y sacar películas al virus. Aquí les quería mostrar esta película en la que básicamente podemos medir en tiempo real un marcador de infección, que ahora les explicaré. Como ven, aquí hay una célula que tiene un contenido rojo fluorescente, que es una proteína, que cuando la célula es infectada, trasloca rápidamente al núcleo, y aquí lo ven en tiempo real. Estas células también llevan un marcador celular de interés, una proteína en la que estamos trabajando nosotros, y nos preguntábamos qué sucedía durante la infección con esta proteína, si se movía rápidamente, si se degradaba, desaparecía, etcétera, etcétera. Y este tipo de aproximaciones que hemos realizado en la unidad de microscopía confocal del CNV nos permiten seguir en tiempo real la infección. Pero además de estas cosas que pueden tener cierta distancia con el problema real de la infección por hepatitis C, tenemos cierta inquietud en identificar nuevos compuestos antivirales mediante rastreo de colecciones de compuestos. Evidentemente, queremos compuestos químicos no tóxicos con antiviral frente a VHC con dos objetivos fundamentales. Uno, para utilizarlos como herramienta para estudios básicos. Como les decía, distintos inhibidores que inhiben procesos celulares pueden ser interesantes para ver cómo funciona el virus. Y también para identificar moléculas con potencial terapéutico. Para ello, diseñamos un sistema de screening, de rastreo, que nos permitía no solo mirar qué pasaba durante la replicación o durante la entrada, o mirar solo targets virales, sino todo el proceso de infección, todos los componentes juntos y simultáneamente. Tiene la ventaja de que el número de dianas potenciales se multiplica muchísimo, porque están presentes todas las dianas virales, pero también todas las dianas celulares. Y tiene el inconveniente de que una vez que tenemos un inhibidor, no sabemos cómo funciona y tenemos que deconvolucionar el efecto. Este rastreo está basado básicamente en un ensayo tipo ELISA que nos permite ver la infección de forma cuantitativa y en la misma placa ver la viabilidad de las células frente al challenge del inhibidor. Aquí podemos ver cómo hay pocillos que tienen distintos colores, aquí no se aprecia muy bien, en los que tienen desaparición del color que revela la infección, lo cual es un candidato porque desaparece el color, pero también puede tener un problema de toxicidad, como ven aquí este compuesto, en el que también ha desaparecido las células, con lo cual es tóxico. Si nosotros ordenamos y cuantificamos los datos y clasificamos los compuestos en función de compuestos que no tienen actividad, negativos, serían compuestos que permiten la infección normal, permiten la proliferación normal de la célula. También los falsos positivos, que son los que he comentado, que son compuestos que matan y por lo tanto no hay infección. Y los positivos, que son compuestos que, manteniendo la viabilidad celular, impiden la replicación del virus. Por lo tanto, esto es una herramienta muy útil para rastrear grandes números de compuestos. Evidentemente, hicimos una prueba de concepto con este sistema, que publicamos hace un par de años también, en el que utilizamos compuestos que son de uso clínico para otras aplicaciones que no tienen nada que ver con hepatitis C. Pensamos que quizás también había una diversidad enorme de moléculas y pensamos que quizás podríamos cortocircuitar algunos procesos encontrando nuevos usos para moléculas que ya están en uso clínico. Como ven, no se fijen en los números, lo que podemos decir es que este sistema ha detectado inhibidores de entrada, inhibidores de ensamblaje, de replicación, es decir, de cualquier proceso viral, incluso procesos que desconocemos, es decir, que no responden a ningún efecto canónico. Pero además de estos compuestos de actividad conocida, hemos hecho screening de compuestos de actividad desconocida y en este campo hemos colaborado con grupos que hacen síntesis química y hemos tenido resultados muy diversos. Hemos tenido péptidos lineares que son viricidas no específicos, es decir, que son capaces de lisar el virus per se,
Péptidos cíclicos que tienen la propiedad de autoensamblarse en forma de nanotubos y que inhiben específicamente la entrada viral y de forma selectiva solo para hepatitis C. Y también moléculas de bajo peso molecular que se han generado mediante síntesis química tipo click, que es una síntesis que permite hacer cambios muy rápidos y desificar las moléculas de forma muy rápida. Y este es un inhibidor de la iniciación de la replicación. Con esto lo que quiero ilustrar es que este sistema es muy útil para encontrar nuevas moléculas con potencial antiviral, aunque solo sea in vitro, frente a hepatitis C. En resumen, básicamente lo que quiero destacar es que este sistema permite medir la infectividad de muestras generadas en diferentes condiciones experimentales, y esto solo era antes posible en chimpancés. Permite manipular la información genética del virus y analizar las consecuencias de dichos cambios en cualquier aspecto de la infección. Y esto es lo que llamamos genética inversa y ha sido muy útil para determinar las funciones de todas las proteínas virales, incluso de regiones no codificantes. También permite el estudio fenotípico de virus en cultivos celulares sometidos a variaciones experimentales controladas. Y os he comentado silenciamiento génico, tratamientos farmacológicos, pero aquí todo esto se expande a todas las técnicas de biología celular que podamos conocer. Los inconvenientes básicos de este sistema es que no permite el estudio sistemático de cualquier aislado clínico de VHC, y eso es una tarea pendiente que queda en el aire, aunque se han generado virus quiméricos que producen viriones de diversos genotipos. Es decir, dado el conocimiento que se ha adquirido de este genotipo gracias a la genética inversa, se conocen qué elementos de este aislado particular son capaces de conferir a otros aislados la capacidad de replicar en cultivo celular. De esta forma se han generado virus quiméricos de todos los genotipos que son capaces ahora de replicar in vivo, pero no son virus aislados naturales. Además, depende este sistema de líneas celulares transformadas con escasa diferenciación hepática, lo cual estas dos frases en rojo hacen cuestionar la relevancia de nuestros hallazgos, y eso está por descubrir. ¿Cuáles son los futuros desafíos, los más importantes? Sería el desarrollo de un sistema de infección con aislados primarios de pacientes, es decir, generar líneas susceptibles, básicamente, y esto gracias a los conocimientos por parte de los requerimientos del virus y de la célula para soportar la infección, va a ser fundamental para diseñar o aislar líneas celulares susceptibles. Y, por otro lado, el desarrollo de un sistema de infección para otros genotipos completos, no virus quiméricos, sino virus de otros genotipos que nos permitan entender la diversidad real que existe entre los distintos genotipos de hepatitis C. Y para todo esto nos estamos esforzando en nuestro laboratorio, y aquí solo quiero presentar a nuestras fuentes de financiación, al grupo, a los estudiantes y al técnico y estudiantes de máster que han hecho posible este trabajo. En esta página web tienen más información sobre el trabajo que hacemos y estaré dispuesto a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que no tenemos tiempo para preguntas. Yo creo que las charlas han sido extremadamente claras y el que tenga preguntas pues puede dirigirse directamente a los speakers. Y seguimos con la última sesión de comunicaciones. Gracias a todos por venir.